Entonces ya para finalizar este caso práctico, pues dejar aquí nuevamente hacer énfasis en estos tips fundamentales que debemos tener ya como tal en el proceso de consolidación. Entonces, primero, empezamos combinando las partidas similares de cada componente del estado de situación financiera y del estado de resultados, tanto de la matriz como la subsidiaria. Se suman el 100% de los saldos de la matriz y de la subsidiaria y llegamos a cifras combinadas. Seguidamente, lo que hacemos es eliminar el método de participación y las demás partidas que están en el patrimonio de la subsidiaria, que deben ser tal cual las que están como mayor valor de la inversión de la matriz. Eliminamos esos rubros. El tercer punto es eliminar los saldos y transacciones intergrupo. Entonces ahí tenemos que validar si existen utilidades no realizadas, como fue el caso del ejemplo, o si simplemente todo se vendió, pero pues igual hubo un ingreso que se realizó entre las compañías del grupo, tocaría eliminar ese impacto en las cifras de resultado, eliminar también las partidas recíprocas, como el caso que veíamos de la cuenta por cobrar en la matriz y la cuenta por pagar en la subsidiaria, y presentar la participación no controlada de manera separada, tanto en el estado de resultados como en el estado de situación financiera. Hay un punto adicional que tiene que ver con si producto de esas eliminaciones hubo alguna modificación en el impuesto diferido del estado financiero consolidado. El caso más común es el siguiente ejemplo: que la matriz tenga una subsidiaria en el exterior y la matriz haya realizado un préstamo o tenga una cuenta por cobrar en esa subsidiaria del exterior. Para la matriz en su estado financiero separado, esa operación tuvo que ser ajustada al cierre del año, esa cuenta por cobrar tuvo que ser ajustada a la TRM de cierre para efectos contables. Y para efectos fiscales, ese valor por cobrar está valorado a la TRM del reconocimiento, lo que da lugar a un impuesto diferido activo o pasivo en el estado financiero separado. Cuando se hace el proceso de consolidación y se eliminan las partidas recíprocas, esa cuenta por cobrar valorada en la matriz se elimina con una cuenta por pagar que va a tener la subsidiaria. Al eliminarse, pues queda sin efecto el impuesto diferido que había calculado inicialmente por esa partida, por el efecto de la TRM de esa partida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el consolidado yo debo hacer el ajuste correspondiente en ese impuesto diferido. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Estos tips nos van a ayudar de manera muy importante en la determinación correcta de las cifras consolidadas, pues que son fundamentales para el entendimiento de la situación financiera del grupo económico. ¿Listo? Entonces continuamos ahora con, vamos a continuar con la validación de los reportes que deben hacer las compañías de los estados financieros consolidados a las diferentes entidades. Entonces le doy el paso a Ivonne para continuar con ello. Gracias, Lady. Muy interesantes todos los tips, sobre todo, estimados colegas, todo lo relacionado como a los puntos de control y de validación de los temas o de los chequeos cruzados que se deben de hacer ya en un proceso de consolidación, patrimonio, utilidades. Eso creo que es un tip muy importante porque nos ayuda a garantizar, sobre todo a validar que efectivamente los ejercicios de consolidación nos están quedando bien hechos. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar de las obligaciones con entidades de vigilancia y control relacionadas pues con los estados financieros consolidados. Entonces, hay dos entidades de vigilancia y control que nos solicitan o que los solicitan a las compañías que tienen obligaciones de consolidar a reportar estados financieros consolidados. Una de esas entidades es la Superintendencia de Sociedades. Ya vamos a hablar en detalle un poco más qué es lo que nos solicita reportar esta entidad. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales también es una entidad de reporte. Y la Cámara de Comercio, que si bien es cierto no es una entidad de vigilancia y control, sí es una entidad pues de reporte que nos solicita también esta información. Entonces, de cara a lo que tiene que ver con la Superintendencia de Sociedades, básicamente todo lo relacionado con la normatividad de qué es lo que se debe reportar, cómo se debe reportar, los plazos, los anexos están en la circular que está aquí referenciada.
que tiene como fecha de emisión o la última circular que se ha emitido sobre este tema de noviembre del 2023. ¿Quiénes son los obligados a presentar? Pues claramente las entidades que están obligadas a consolidar estados financieros, básicamente porque ejercen control, como lo hemos venido hablando a lo largo de toda la presentación, sobre otras sociedades. Los plazos de presentación a más tardar el 31 de mayo del año 2025, es decir, estamos a un poco más de un mes de la exigencia de este reporte y este plazo es improrrogable. Y las formas de envío, básicamente ustedes, estoy segura que conocen muy bien toda esta información, que son unos reportes, unos formatos especiales que tiene la Superintendencia de Sociedades. Muy importante entender porque digamos que en nuestros ejercicios de revisiones hemos visto que hay todavía mucha confusión entre las obligaciones de reportar de estados financieros consolidados y de estados financieros combinados. Cada uno de estos estados financieros tiene un formato y un punto de salida. Entonces, esto es algo que es importante considerar, que se entienda muy bien cuál es la obligación de la sociedad, si reportar estados financieros consolidados, si reportar estados financieros combinados, porque pues cada uno tiene su formato de presentación. Igual para los cuerpos normativos aplicables. Hay un formato de presentación y una salida de ese formato para las compañías que aplicaron NIF plenas del grupo 1 y para las compañías que aplicaron NIF pymes del grupo 2. Y este, vuelvo y repito, es un tema que vemos con mucha frecuencia donde las compañías se equivocan en los reportes. Adicionalmente a la información financiera que se da a través de estos formatos mencionados, igual que como los reportes de los estados financieros individuales, 2 días hábiles después de la fecha máxima de remisión de los estados o de los formatos de la información financiera, hay que reportar otros documentos, básicamente la certificación de los estados financieros consolidados, las notas, el informe especial establecido en la ley 222 y claramente el dictamen del revisor fiscal, pues claramente las compañías que están obligadas a tener esta figura dentro de su organización. En lo relacionado con la normatividad tributaria, la exigencia de la DIAN básicamente está establecida en el artículo 631-1 del Estatuto Tributario, donde se establece que las empresas que han consolidado grupo empresarial se deben reportar estados financieros consolidados. Esto donde se puede ver, básicamente, si somos, digamos que juiciosos en el registro mercantil de Cámara y Comercio, ahí está, se puede validar que esté reportada la situación de control y que esté reportada pues la configuración de grupo empresarial. La forma de presentación de esta información básicamente se da a través del formato 1034, que es un formato pues de medios magnéticos, y el plazo de presentación es a más tardar el último día hábil del mes de junio del 2025. Lo relacionado con la Cámara de Comercio, estos son para compañías que pues, son que dentro de su operación licitan de manera importante. Estas compañías están estables o tienen la obligación de reportar información a través del Registro Único de Proponentes y también se debe reportar con la información de los estados financieros consolidados de acuerdo a los artículos que quedan aquí para ustedes en esta presentación.